Los mexicanos debemos tener memoria histórica para no volver a repetirla. La opinión del periodista Alberto Osorio Méndez. El ídolo de la música mexicana, el cantante Pepe Aguilar. Alfredo Corchado, periodista y escritor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que están con nosotros en un programa más de Periódico El Gratuito. Como siempre, le damos la más cordial de las bienvenidas. Hoy vamos a tener, como es costumbre, entrevistas y reportajes que serán de sumo interés para usted. Los mexicanos debemos de tener memoria histórica para no volver a repetirla. Platicamos con quien es el director de la revista Proceso, el señor Rafael Rodríguez Castañeda. Nos encontramos con Rafael Rodríguez, escritor y director de Proceso. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy, primero, en cuestión a su nuevo libro, ¿es importante en México la memoria? Yo creo que tendría que ser importante, por desgracia no lo es. Y precisamente uno de los objetivos de este libro es contribuir al rescate de la memoria de un episodio tan lamentable como la época de México de hace 30, 40 años, que llegó a conocerse como la Guerra Sucia Mexicana, cuando en el afán de suprimir brotes de rebelión eventualmente armada, el gobierno recurrió a instrumentos clandestinos y, tal como su nombre lo indica, la Guerra Sucia, instrumentos sucios, que implicaban la tortura, las ejecuciones sumarias, etc. Este libro, repito, es un deseo de contribuir a que no ocurra esa desmemoria que por desgracia es tan recurrente en México. Y este libro puede ser un recordatorio en cuestión ahora lo que está pasando con la policía comunitaria o algo que podría pasar. Bueno, yo creo que la evocación puede ser en varios sentidos. Yo creo que, por ejemplo, me gustaría más pensar en que la Guerra Sucia de aquellos años, de los años 60, 70 y principios de los 80, hace pensar en lo que ha pasado o sigue pasando con la guerra contra el narcotráfico, donde una parte del combate a las bandas de narcotraficantes es visible, una parte vemos que la autoridad daba en época de Calderón y actualmente daba cuenta de ella, y otra parte ocurre en la clandestinidad. Nada menos el saber que están rescatando una serie de cadáveres que ya suman decenas de fosas clandestinas aquí en Jalisco, en los límites con Michoacán, pues hace pensar que esas son víctimas que pudieran ser de guerras, de combates entre narcotraficantes, pero también puede ser una manera de deshacerse del enemigo, entre comillas, sutil y sigilosamente. Entonces, yo creo que hay riesgos importantes de que aquellos episodios, por desgracia, se repitan, dada la tendencia natural de un gobierno autoritario como es el que padecemos, por desgracia. La tentación de recurrir a ese tipo de cosas está latente. Uh-huh. Las nuevas generaciones, pues, los jóvenes de ahora, no conocen quién fue Nazararo. Exactamente, yo creo que es una de las tristes cosas que rodean esa desmemoria. Las nuevas generaciones no conocen ni siquiera el concepto de guerra sucia, ni saben a qué se refiere estrictamente aquello. Precisamente por esto, este libro, en el que creo que el personaje Miguel Nazararo, al que se le denomina el policía, refleja todo lo que pasó durante décadas, que, repito, implicó las ejecuciones sumarias, la tortura, las cárceles clandestinas, las desapariciones, etc. Todo aquello finalmente acabó siendo una guerra sucia al estilo de las que padecieron países del Cono Sur. Pero, por supuesto, ni jóvenes generaciones ni generaciones intermedias recuerdan esto, porque uno de los objetivos de este tipo de gobiernos es que no haya manera de recordar esos hechos.
Por ejemplo, en cuestión de proceso, ¿qué tan importante es un medio de investigación, de análisis crítico, profundo, para esta actualidad, ¿no? Y cómo hace este tipo de medios subsistir, ¿no? Bueno, precisamente el proceso nace en 1976, nace como producto de una agresión del gobierno de Luis Echeverría contra el Excelsior, el periódico Excelsior, dirigido entonces por Julio Scherer García. El hecho de que el origen de proceso sea una agresión de la autoridad, del poder político, contra un medio de comunicación independiente como lo era Excelsior, pues marca a la revista en un derrotero y un destino que son inevitables y que nos han acompañado durante todos estos años, ya casi o más de 37 años. ¿Cómo sobrevivimos? Siendo absolutamente leales, fieles a nuestra línea editorial, independiente, autónoma, clara, crítica, en torno del periodismo de investigación que busca develar, que busca escarbar, que busca que se conozca lo que el poder, cualquiera que sea el tipo de poder, desea que se mantenga oculto. Yo creo que eso ha sido nuestro secreto de sobrevivencia. Siempre hay un espacio, siempre hay un determinado número de gentes, de lectores, ávidos de encontrar una tribuna confiable en medio de, por desgracia, de medios de comunicación plegados al poder político, al poder económico, con intereses en uno o en otro sentido. En ese caso, proceso cubre siempre la expectativa de que más allá de que podamos tener eventualmente fallas o errores, encontrarán en nosotros un grupo de periodistas leales consigo mismos y con el oficio, y siempre en busca de la verdad hasta donde esté a nuestro alcance. El periodista de ahora que quedó envuelto en la guerra contra el narcotráfico, ¿cómo puede seguir una línea sin pasar a la apología? Bueno, por desgracia, sí, sobre todo en algunos estados del norte de la República, los periodistas se mueven, por decirlo de esa manera, en el filo de la navaja, ¿no? No podemos negar que más allá de no estar en acuerdo, ni muchísimo menos con lo que pregonan las bandas del narcotráfico, el hecho está en que existe, el narcotráfico como fenómeno existe, y existen los cárteles, y existen los sicarios, y hay una estructura de poder real en muchos lugares, en muchas regiones, que gira en torno del narcotráfico. Y es imposible, si un medio es auténtico y quiere reflejar las cosas como son, no ocuparse del narcotráfico. Yo creo que no es difícil no llegar a la apología, a menos de que la apología se confunda con el hecho de decir las cosas como son. El proceso ha sido criticado en algún momento por ser recurrente en el tratamiento de los temas del narcotráfico, pero Proceso desde su nacimiento se ha ocupado precisamente de eso, de reflejar lo que pasa en el país con toda crudeza. Y se necesita crudeza para reflejar lo que pasa en torno del fenómeno del narcotráfico. Y Proceso ha sido fiel a esa línea de conducción que, repito, nos ha permitido estar vigentes. Puede la gente no estar de acuerdo con nosotros, pero sabe que no cambiamos, que seguimos siendo sólidos representantes, por lo menos, de una parte del país. Jalisco, ¿qué tan importante es para Proceso? ¿Qué tan importante es ese estado en cuestión editorial? Es muy importante, tan importante es que es el único estado donde tenemos un suplemento especial cada semana dedicado a asuntos locales, a asuntos de Jalisco y de algunos estados cercanos. De hecho, la plaza de mayor venta de la revista después de la sede de la empresa, que es del Distrito Federal, enseguida
es Jalisco, y ha ido creciendo el interés no solo por la revista en su concepción general, sino en los asuntos que publica el suplemento Jalisco. Y esperemos estar también haciendo la tarea a nivel local, la misma tarea que intentamos hacer a nivel nacional, reflejar la realidad de Jalisco. Nazar Arori, policía, cuéntenos cómo ha recibido el público, cómo le ha ido ahora aquí en la FIL. Bien, en realidad acaba de terminar la presentación del libro en la sala Elías Nandino, afortunadamente mucha gente, y hay mucho interés por saber cómo se originó la idea, cómo se desarrolló la idea, cómo se logró llegar a la información que el libro contiene. Creo que no es un libro fácil de penetrar en el interés del público, precisamente por lo lejano y lo oculto del tema. Pero como digo, una de las tareas que me fijé al emprender el proyecto de este libro es volverse un referente en cuanto al conocimiento de aquella época. ¿Qué otros episodios tiene que recordar México? ¿Qué otros episodios como este de la Guerra Sucia tendría que recordar México? Bueno, yo creo que es inevitable citar aquí el movimiento estudiantil popular del 68 con el triste final de la matanza de Tlatelolco, ¿no? Creo que eso es inevitable que permanezca en la memoria. De hecho, es de los hechos que más se recuerdan. Y yo creo que finalmente un episodio que tendría que ser recordado dentro de algunos años es el infausto paso del Partido Acción Nacional por la presidencia de la República. Creo que en alguna ocasión será historia y será una historia que si se es fiel a las cosas tendrá que reflejar lo terriblemente negativo que fue para el país. El periodismo pues ha cambiado, pero Proceso, aparte de ser un parteaguas en cuestión de periodística, también le ha dado mucha importancia al género femenino. Por ejemplo, para las mujeres periodistas, en las cuestiones de esos temas complicados de narcotráfico, ¿cómo ha sido que han entrado a este tema y cómo Proceso las ha cobijado? Bueno, la verdad es un asunto difícil tanto para hombres como para mujeres. Nosotros tratamos de tener un protocolo mínimo de protección para nuestros reporteros, enviados especiales y corresponsales, pero tanto para hombres como para mujeres el tema en eventuales circunstancias, particularmente en las zonas, por decirlo así, las zonas de guerra, es digamos que el reportero o la reportera tienen la posibilidad de decir que no le entran o sí le entran a la cobertura de un asunto. Ahí sí, digamos que casi nadie se resiste, pero el que se resiste se le respeta su decisión. Y Proceso ha sido un medio que ha perdido a una reportera. Pues sí, el caso tristísimo de Regina Martínez, que por desgracia sigue en la impunidad, fue un hito en la vida de Proceso. Creo que es un hito también en el periodismo de los últimos años, de la forma como fue asesinada y de la forma como ha manejado el asunto desde hace un par de años casi el gobierno de Veracruz, de una manera terriblemente desaseada. Para terminar, pues algo que quiera informar, una invitación para leer el libro. Pues yo creo que el libro tiene, yo espero que la virtud de reflejar una realidad, por más lejana que sea, y creo que por lo menos en él se invirtió un esfuerzo importante por hacer ese relato, por hacer esa información de una manera atractiva. Es un libro que se lee con mucha facilidad, es un libro que puede leerse a ratos casi
como una novela o como un guión de cine, y en ese sentido es fácil de digerir. Yo espero que la gente no solo lo lea, definitivamente no se puede decir que sea para pasar un rato de entretenimiento ni un rato muy grato, porque los relatos que hay ahí se estremecen, pero creo que sí puede ser una lectura fructífera y repito, digerible y fácil de acceder a ella. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Exclusiva para Periódico El Gratuito. Como siempre, el comentario oportuno de nuestro compañero Alberto Osorio Méndez. La Feria Internacional del Libro en la Expo Guadalajara luce convertida en un búnker, inaccesible para el ciudadano común y custodiada por cientos de hombres que con radios y equipos de comunicación todo lo ven y todo lo oyen. FIL 2013 es un escaparate para escritores y empresarios, editores y profesionales que a sus 27 años de nacimiento aparece amarrada al mercado del libro y a sus personalidades políticas, con sus excesos y sus miedos. Con Israel como el país homenajeado, la FIL se convirtió este año en un asunto de Estado. Cualquiera que entienda un poco de logística y seguridad comprende que existe riesgo para visitantes extranjeros y asistentes locales. Al menos eso se advierte al descubrirse el enjambre de escoltas. Policías de todos los órdenes de gobierno, Estado Mayor Presidencial y hasta funcionarios de la Universidad de Guadalajara son habilitados como guaruras. La FIL es una exposición en estado de sitio, al menos en sus primeros días de desarrollo, y sin embargo no deja de ser el gran escaparate de los libros en lengua española, en un país en donde sus más de 100 millones de habitantes en promedio apenas consumen 2.2 libros por año. El arribo a las instalaciones de la FIL es tortuoso. El pago de estacionamiento, cuando se encuentra cerca, es caro, o las opciones que se ofrecen gratis están lejos. Lo peor es que los libros en muchas ocasiones están a un precio por arriba de lo que uno encuentra en el mercado de manera normal. Pero igual hay opciones incomparables que los compradores expertos saben dónde buscar y qué buscar. Sin embargo, no todo es malo en FIL, porque también es cierto que los tapatíos tenemos la fortuna de contar en Guadalajara con la segunda exposición más grande de libros en lengua española. A la FIL asisten cerca de 700,000 visitantes y cientos de escritores de diversas nacionalidades que llegan atraídos por la opción que representa Guadalajara para darse a conocer o extender el número de lectores. En la explanada de la Expo Guadalajara hay instaladas al menos 1,900 editoriales provenientes de 45 países. Cualquier asistente puede encontrar decenas de motivos para odiar a la FIL y, paradójicamente, también decenas de pretextos para acudir a esta exposición que solo es superada por la de Frankfurt, en Alemania, y que, por cierto, tiene menos de 300,000 visitantes al año, aunque con una mayor capacidad de compra. Así de contradictoria es la FIL, a la que usted puede acudir a escuchar y ver las conferencias de los grandes escritores consagrados, de los hombres o mujeres galardonados con un premio Nobel. La Feria Internacional del Libro, como todo tipo de acción de talla mundial, se le mide por la necesidad de cobertura que se desata entre las empresas de medios de comunicación de México y otras naciones. Y la FIL es cubierta por más de 500 comunicadores, según los datos oficiales. Y esto habla precisamente de la importancia que en el orbe se le da a esta iniciativa, encabezada por la Universidad de Guadalajara, con todo y los problemas para transparentar los gastos que origina esta feria. Soy Alberto Osorio Méndez y le espero en la próxima entrega de su periódico El Gratuito. El ídolo de la música mexicana, el cantante Pepe Aguilar, lo tuvimos en una entrevista para usted. Me gustas completita, tengo que confesarlo. No más al saludarte me da el mal del amor, me brotan los deseos, me tiembla todo el cuerpo. Nos encontramos con el señor Pepe Aguilar, alguien muy querido en Guadalajara y muy respetado en Guadalajara. Don Pepe, ¿por qué un tributo a don Vicente Fernández? ¿Fue amigo de su padre? Sí, bueno, por supuesto, amigos, colegas, respetuosos colegas.
Pero ¿por qué hacerle un homenaje a don Vicente? Pues por la admiración que le tengo al señor, por lo que causó, el revuelo que causó en toda su historia para la música mexicana, y pues por la influencia tan grande que hizo en mí como cantante. Por eso le hicimos un disco. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo. Muchas. Tuve la fortuna de conocerlo desde pequeño y recuerdo que cuando íbamos de gira con mi padre, nosotros y él por su lado, de repente, de vez en cuando coincidíamos. Y pues yo me iba a ver también a don Vicente, terminaba de trabajar y me iba a verlo a él a su palenque. Y muchas veces me invitó a cantar, muchas veces de chavito, en diferentes lugares. Yo me sabía muchas canciones de él, entonces pues era fácil, ¿no? Era fácil cantar sus canciones. Hay admiración y respeto de verdad. Por alguien como tú, por Dios que dejo todo, pareces un lucero, no más al sonreír. No, Pepe, platíquenos, ¿cuántas horas necesitó para la producción de este disco? Fueron 9 meses, fue como un bebé, fue como una gestación de un bebé. No sé cuántas horas le metí, pero fueron las suficientes. No quise apresurar nada, no quise que un trabajo como este fuera a demeritarse por tener prisa. Entonces lo dejamos completamente ahí hasta que estuvo. Sí creo que es de los que más trabajo de mariachi, o sea, hemos tenido en un disco. Siento que son muy sencillos los arreglos, pero teníamos que dejarlo como quedó. Estamos contentos. Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo yo te haría subir. Amigos de Gratuito, soy Pepe Aguilar. Entérense de lo mejor solamente aquí en Gratuito, por supuesto. Para abrir tu cuerpo. El escritor Alfredo Corchado, tuvimos una entrevista. Nos encontramos con el periodista Alfredo Corchado. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en la presentación de su libro, hoy aquí en Guadalajara, su primera fila. Mi primer file y el primer libro, Medianoche en México, que para un migrante que se fue de México y regresó y ahora está en la fil, pues es un gran logro, ¿no? Y gran privilegio estar aquí en Guadalajara. Usted ya como un gran periodista allá en Dallas, ¿y cómo ve usted a México desde allá, desde la perspectiva como extranjero y como mexicano a la vez? Bueno, vivo en ambos lados de la frontera, ¿no? Vivo en El Paso y en la Ciudad de México. Corresponsal del Dallas Morning News, entonces yo creo que es una ventaja a veces tener esa distancia, ¿no? Yo siempre digo que me siento más mexicano cuando estoy allá y más americano cuando estoy acá. La perspectiva de México pues, es muy compleja, ¿no? Y es el tema que trato de afrontar en este libro. Además, es un libro que te ayuda como terapia, pero también te ayuda a responder a muchas preguntas, ¿no? Del México que vivimos, de por qué la violencia, de por qué la pobreza, de por qué la impunidad. Son cosas que de niño te afectan, o sea, preguntas que de una u otra manera te afectan, y ahora como periodista de una manera mucho más personal. ¿Cómo ha vivido su vida periodística con las cuestiones de violencia, ¿no? que usted ha sufrido exactamente? Yo cuando decidí meterme al periodismo y el periodismo era como la jornada para regresar a México. Les prometí a mis padres que jamás iba a cubrir el narcotráfico, ¿no? Era un tema que no me interesaba, que aún no me interesa, pero yo lo veo como un tema más allá de mitos, más allá de figuras, más allá de la sangre que se ha visto derramar en México, sino un tema de seguridad y un tema de impunidad, ¿no? De que si México de veras va a cambiar, tiene que afrontar esos problemas, o sea, como una sociedad civil, tienen que poder ser mucho más activos
a exigir cuentas de su gobierno. Solamente así México va a salir de esto. El periodismo en Estados Unidos, el periodismo de aquí de México es distinto. Es distinto y qué buena pregunta que me haces, porque mucha gente me dice, bueno, ¿y cómo puedes tener una amenaza y seguir viviendo en México, no? Yo siempre he dicho que el hecho de ser norteamericano, aunque soy mexicano, aunque nací en México, pero tengo ambas, soy ciudadano de ambos países, eso te da una protección que quizás mis colegas en México no tengan, ¿no? Mis colegas en México no tienen quizás esa protección de su gobierno. Yo creo que no hay solidaridad con sus editores, con sus colegas. Entonces es una situación mucho más vulnerable a la que nosotros vivimos. Han pasado amenazas donde el periódico inmediatamente te saca del país, te protege. Hay colegas que se preocupan por tu situación. Cuando llegó esta amenaza, por ejemplo, salió el gobierno norteamericano con comunicados, salió gente de Los Pinos a preocuparse, que te da coraje como mexicano porque no ves esa misma reacción a tus colegas en México. Y pues cuéntenos cómo fue que usted vivió esta amenaza, ¿no? ¿Cómo la recibió y cómo se dio? El Dallas Morning News había escrito una serie de reportajes sobre lo que estaba pasando en México en el 2007. Una de las notas que hicimos que generó mucha atención fue el intento de crear un pacto entre grupos directivos y elementos del gobierno, que fue a julio de 2007. Entonces, a días después de que sale la nota, empiezan a llegar llamadas, ¿no? de fuentes muy cercanas, de personas con las que estaba trabajando, porque también Proceso, en ese tiempo, la revista Proceso, tomó la nota y la usó. Entonces, fue leída en ambos lados de la frontera, y de ahí empiezan las preocupaciones, ¿no? Que finalmente en julio de 2007, creo que 3-4 días después de que sale la nota, me llama una fuente norteamericana, un agente norteamericano con el que había generado cierta confianza, y me dice: hay una amenaza, que van a matar a un periodista norteamericano en 24 horas y pienso que eres tú, o sea, creo que eres tú, salte del país. La primera reacción que uno tiene es el miedo, ¿no? Te sientes helado, congelado, no sabes qué hacer. Mis colegas, mis editores, inmediatamente me dijeron: salte del país. Yo no lo vi así tan blanco y negro. Yo sentía preocupación de que si esto era en serio, y lo tomé muy en serio por la fuente que era, también sentía mucha preocupación por mis seres queridos en México, amigos, parientes. Entonces decidí quedarme un poco más en México y tratar de investigar, tratar de ver si había manera de comunicarme con estas personas y decirles básicamente: sabes que esto no es nada personal, estoy haciendo mi trabajo, soy periodista, no es nada personal, o sea, no tengo ninguna agenda en particular. Y de eso se trata el libro, o sea, la narrativa de investigar esta amenaza, pero también la jornada del migrante que se va y regresa a su país. Este libro, ¿todo es real? ¿Hay algo de ficción? ¿O no, todo es real. Todo es real. Sí. Todo es real y es más, a las fuentes claves en el libro, por seguridad y también por veracidad, quise que leyeran todos los capítulos para que se sintieran seguros, para que no hubiera cuestión de... porque ahorita en México es muy difícil, ¿no? Especialmente si eres mexicano, de que seas más vulnerable. Hay un capítulo, hay una sección en el libro que le dedico a un colega mío, un periodista, Ramón Cantú, que son las familias dueños del Mañana, Nuevo Laredo, que demostró una gran valentía en salir en el libro, en dar su nombre, en sus pensamientos, sus reflexiones, etcétera. Pero yo quería que se sintieran seguros y que checaran la veracidad del libro. ¿Y tuvo contacto con la gente que lo había amenazado? Contacto a través de otras personas. Y a fin de cuentas quedó... Al final de cuentas hay que leer el libro para ver qué pasó. Bueno, pues algo que quiera agregar. No, nuevamente, nomás gracias. Yo he dicho varias veces que yo me crié en una cultura de campesino, ¿no? En el campo.
no había una cultura de lectura, y ahora estar en una de las ferias más importantes del mundo es un gran privilegio y un gran honor, y muchísimas gracias. Muchas gracias. En exclusiva para Periódico El Gratuito. Ya nos vamos. Pero antes de despedirnos, queremos recordarle a usted que nuestros 100,000 ejemplares son avalados por el Instituto Verificador de Medios. Asimismo, le recordamos que nuestras edecanes profesionales reparten a usted un ejemplar de Periódico El Gratuito en los principales cruceros de la zona metropolitana de Guadalajara, y también lo puede encontrar en 200 tiendas OXXO. Pero si no pudo obtenerlo, no se preocupe, ingrese a nuestra página de internet www.elgratuito.com.mx. Gracias por su atención y hasta la próxima.